Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarme esta mañana. Dios los bendiga. Esta mañana vamos a estar en el tema de fortaleza, nuestra fortaleza espiritual. Hay ocasiones en que sentimos que fallamos y entre más tratamos, ¿verdad? Normalmente estamos tratando en nuestra propia fuerza y fallamos y nos revolcamos y nos sentimos mal o que estamos fallándole a Dios este pero Dios es bueno para guiarnos y para ayudarnos a levantarnos de esas circunstancias y darnos la victoria. Esa es la fortaleza de la que hablo, de que en el Señor, en Jesucristo, tenemos la victoria. Claro, siempre hay que tener en cuenta la voluntad de Dios y los propósitos de Dios y nuestra obediencia hacia lo que Él nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? No, em, las metas que nosotros nos ponemos no son las metas de Dios a veces y estamos muy enfocados en nuestras propias metas que estamos fallándole completamente al plan de Dios. Son cosas para meditar, hermanos, cosas que hay que pensar y realizar que hay mucho más ah, en la existencia de ser un cristiano que vive al pie de la letra de la palabra de Dios. Y antes de entrar a la palabra de Dios, me gustaría empezar con oración. El Señor sea quien dirija estos momentos. Padre eterno, venimos ante ti, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres, tú eres, tú eres Dios, eres soberano, Señor. Estás sentado en tu trono y desde ahí reinas en gloria. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te exaltamos porque eres todopoderoso. Te damos gracias porque sigues estando en control de todas las cosas. Tú eres nuestro Dios y te alabamos. Señor, te pido que estés con cada persona que esté escuchando. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por su anhelo de ti, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en sus vidas y lo pido en el poderoso nombre, confiando en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, recientemente yo había estado batallando, ¿verdad? En mi persona, como batallamos todos, sintiendo que le fallaba al Señor. Em, m- Hay cantidades de personas que quizás piensan que ser del Señor es simplemente ir a la iglesia y leer un devocional y rezar, ¿verdad? Y ser bueno con las personas o dar el diezmo o de vez en cuando ayudar al prójimo, que ya con eso estamos bien. Y sí, eso está todo muy bien, pero la realidad es que el Señor nos va revelando poco a poco cosas que quiere que dejemos atrás. No se trata nada más de dejar cosas obviamente malas como el tomar o como el fumar o como la droga o como el salir de fiesta o como hablar mal, cosas obvias, ¿verdad? El Señor también quiere
enseñarnos y demostrarnos la condición de nuestro corazón, y hay que dejarlo hacer eso. Y yo sé que en muchas sesiones lo menciono, pero creo que necesitamos ser recordados de esa realidad, ¿verdad? Porque en el mundo estamos ocupados, nos llenamos de, de preocupaciones, nos llenamos de responsabilidades y hasta de cosas que nos ocupamos con nuestros hijos, sean de Dios o no sean de Dios. Estamos siempre ocupados y se nos olvida lo que realmente es más importante, y por eso pues no me va a dar pena repetirle cuantas veces el Señor me lo ponga en mi corazón decírselo. Y la realidad es esa, ¿verdad? Que hay que permitirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos haga Él realizar esas cosas en nuestra vida de las que hay que dejar, las que hay que abandonar. Por medio de nuestra obediencia a lo que el Señor nos revela, es como vamos creciendo y siendo transformado, iluminado, llenados de sabiduría y caminando de acuerdo a su voluntad. Como le decía, ¿verdad? Las metas de Dios son muy diferentes a las metas que nosotros tenemos cuando le pedimos cosas a Dios. Él quiere las cosas que perduran para siempre, para nuestras vidas, y normalmente nosotros estamos enfocados en las cosas que se perecen o se quedan en este mundo. Es muy importante entender que las metas que el Señor nos pone, o las tareas o las dificultades, ¿verdad?, que el Señor nos dan miedo, nos dan preocupaciones, nos acobardamos, ¿verdad? Pero el Señor quiere hacer algo grande por medio de eso. Y para dar a entender eso, quería empezar con Josué 1. Espero que tenga su Biblia y que la abra y que me acompañe. Estamos hablando de Josué. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué. Dios mismo habló con él, con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel. Ahora podremos meditar tantito esto. Josué siguió a Moisés y vio el resultado del liderazgo de Moisés. Josué vio el precio de no haber creído, de no haberse movido cuando Dios dijo muévete, que los espías se asustaron y dieron reporte de que había gigantes, y el pueblo de Israel le hizo caso a los espías, y en vez de haberle hecho caso a los dos espías que estaban llenos de fe y de creerle a Dios sobre todo lo que él era capaz de hacer en sus vidas. Josué fue uno de esos dos espías que le creyeron a Dios, y ahora le está diciendo Dios que la responsabilidad cae en él. Eso, si se pone a reflexionar en la posición de Josué y lo que el Señor le estaba ordenando, es una tarea supremamente importante y de mucho expectativa de él. O sea, se esperaba que él no fallara, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Tal como se lo prometía a Moisés, yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas
hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Eso mismo nos dice el Señor cuando ya tenemos a Cristo en nuestra vida, que nadie podrá derrotarnos en toda nuestra vida y que Él estará con nosotros así como estuvo con Moisés y jamás nos abandonará. Es promesa de Dios. Pero igual había que seguir en obediencia a las instrucciones que Él nos estaba dando o les estaba dando en este caso. El verso 6, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Wow, ahí está la tarea, ahí está la responsabilidad. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Ser valiente es lo que dicen otras traducciones, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que haga. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que en él está ordenado. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Eso lo está hablando el Señor. Es la sugerencia para ese hombre de Dios, para que le vaya bien, para que la presencia de Dios siempre esté con él. Le está dando ánimo, le está dando fortaleza espiritual. Ahora, si ustedes recuerdan, esta es la conquista que iban a hacer a Jericó, ¿verdad? Y ustedes quizás conocen o no conocen ese triunfo y cómo fue que triunfaron. Fue obviamente la mano de Dios. En este mundo nadie gana batallas por marchar por 7 días y echar un grito. Eso fue lo que Dios ordenó y eso fue lo que Josué obedeció. Pero el enfoque que yo quiero hacerle es que el Señor nos da tareas, nos da para algo que hay que obedecerle, y a veces nos da miedo o sentimos que hemos fallado ya tantas veces. ¿Qué va a ser diferente este otro esfuerzo más? Sin embargo, su palabra dice, esfuérzate y sé valiente. O esfuérzate, y aquí esta versión nos decía cómo, y ser lleno de firmeza. O sea, ¿firmes en qué? Firmes en reconocer quiénes somos, firmes en reconocer quién nos está mandando. Que si Él nos está mandando es porque Él va delante de nosotros. Y entonces vamos a creerle o no vamos a creerle. Si caminamos adelante, le creemos. Si nos quedamos estancados, entonces no le estamos creyendo a Dios. Pero el tema es de la fortaleza espiritual, que el Señor es quien nos fortalece espiritualmente. Y hay que reconocer cómo es que nos fortalece. Hay que reconocer que eso no viene del día a la mañana, de la noche a la mañana. Eso no viene en nuestra propia sabiduría. Eso no viene de las cosas que hemos aprendido del mundo. Eso viene claramente, lo que dice la palabra es que cumplamos al pie de la letra lo que nos ha ordenado el Señor que hagamos por medio de su palabra. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. De día y de noche.
Eso es para que podamos andar como Él nos manda. Entonces, si nos ocupamos todo el día en hacer las cosas del mundo y las cosas de nuestro trabajo, y claro que el Señor nos da sabiduría para esas cosas también, el trabajo es importante. El trabajo es una ordenanza de Dios. No puede abandonar su trabajo. Lo que estoy diciendo es de que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre habitemos en el Señor, que en nuestro cuerpo y nuestro testimonio siempre sea obedecerle al Señor que la gente pueda ver que realmente es una persona diferente. Um, Quise empezar con Josué, pero realmente el verso de hoy es en Segunda de Reyes 2. Vamos a ver ahí tantito. Segunda de Reyes 2. Y aquí es Primera de Reyes. Primera de Reyes 2. Estamos hablando de David. Y está dando él sus últimas ordenaciones. Y le está hablando a Salomón. En el verso 2 dice, voy a emprender el último viaje como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Ahí está otra vez como en Josué 1:9, el tener valor. Y aquí dice portarte como un hombre. En otras versiones lo dice un poco diferente. Dice, esfuérzate y sé hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios. Cúmplelas, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Ve cómo cada vez que un hombre de Dios que fue prosperado, que fue de inspiración, que puede ser inspiración para nosotros en estos días, hicieron lo mismo. Y al pasarle a la nueva persona, bueno, en el caso de Josué fue Dios mismo quien le dio esas palabras. Dios mismo. Y en esto estamos viendo que el rey David le está imponiendo al rey Salomón que obedezca todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque de allí viene la fortaleza espiritual. Vamos a seguir leyendo. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de Él, con todo su corazón y toda su alma, nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Bueno, quizás usted dirá que ahorita no estamos en nuestra realidad, no vamos a ocupar nosotros personalmente o nuestros hijos el trono físico, de Israel. Pero la verdad sigue siendo que el trono es la presencia de Dios. Cristo hizo eso por nosotros, que nos da acceso al trono de gracia. Y que hay una responsabilidad de parte de nosotros a desear estas cosas, a conducirnos con verdad delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Créalo o no, nuestras acciones también nos fortalecen espiritualmente. Nos cambia el quién somos desde la profundidad de quién somos, de que no sea algo superficial. Vamos a seguirle leyendo. Sigue David instruyéndole a Salomón, ¿verdad?
sobre las cosas que había de hacer. Pero en el pensar de hoy, en el meditar de hoy, en el estudio de hoy, quería que comunicarles esa idea, hermanos y hermanas y hermanos, que nuestra obediencia, así como Josué tuvo valor porque había visto la mano de Dios moverse. Él vio primera mano lo que hizo en la vida de la nación de Israel, eh, bajo Moisés. Él lo vio la mano de Dios, vio este y, y fue instruido por un gran hombre de Dios. Ahora usted, no sé en qué condición esté o en qué posición esté, pero yo le aseguro que el Señor ha tratado de ponerle líderes cristianos dados a la obra de Dios, dados al corazón de Dios en su vida. La cuestión es, ¿les hemos hecho caso? ¿Nos ha entrado por un oído y se salió por el otro? ¿O hemos permitido que esas sugerencias de nuestros líderes las procesemos en nuestra mente y luego las permitamos penetrar nuestro corazón para ser cambiados desde adentro hacia afuera? Ahora, bien sabemos que el que nos habla por medio de las personas no es la persona, es Dios mismo. Es Dios mismo hablándonos y tratando de alertarnos, tratando de convencernos. Qué triste que el Dios Todopoderoso, que es simplemente porque es lleno de amor y compasión, es noble y dócil para atraer su atención y convencerlo de que Él es merecedor de toda honra y de toda gloria, es merecedor de ser primer lugar en su vida. Pero realmente estamos llenándonos de temor en esas tareas o en esas cosas que el Señor quiere que cambiemos, o nos estamos llenando de miedo. Estamos acobardándonos. Ya traté y no pude. Entonces, medite lo que Dios quiere, o sea, para su vida, que Él no es mentiroso. Su palabra no nos malguía. Su palabra es dirección. Su palabra nos ilumina nuestro pensar. Y entonces que esto sirva para iluminarle en cualquier cosa que usted esté batallando para dejar, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que las cosas que le pedimos a Dios, el Señor las está deteniendo o que el enemigo las está deteniendo, pero a veces es que el Señor siempre está haciendo más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Y y normalmente es que le creamos en toda la verdad de su palabra, que Él nos sostiene, que Él nos, por ejemplo, si el Señor nos tiene en una dificultad económica, ¿verdad? ¿Le vamos a creer a Dios para dar el diezmo? O vamos a decir, Señor, no tengo dinero y tengo que comprar esto, y pues perdóname, pero a la próxima te doy el diezmo. Entonces hay que ser valientes y dar ese diezmo porque le creemos a sus promesas, y de no vencernos. Si de inmediato no ve una fuente que se abre del cielo a proveerle, perdón, como quiera, el Señor es fiel, y usted tiene que creerle, tiene que seguir, como dice, seguir con firmeza, creyéndole a la palabra de Dios. Y pues es importante que esas cosas se nos sean repetidas, que las escuchemos y que las recibamos en nuestra mente,
¿verdad? Porque todo empieza en nuestra mente, que las procesemos ahí y las dejemos penetrar nuestro corazón. Yo ya ve que Romanos 12:2, que es lo que dice. Dice que hay que ser, no ser, vamos ahí, para no dársela nomás de mi mente donde pueda yo voltear algo. No es eso nunca. Hay que vivir según los criterios. No hay que vivir según los criterios del tiempo presente. No ser llevados por las corrientes presentes. Al contrario, hay que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Ve? Por eso digo que hay que procesarlo en nuestra mente, cambiar su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es realmente bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Eso, hermanos y hermanas, es mi deseo para cada uno de ustedes que está escuchando, que yo, porque lo he vivido, sé lo difícil que es quebrantar los patrones de la mente, que nos quedamos enfocados, perdidos en una mentalidad, en una perspectiva, en un nivel muy bajo. Y el Señor nos quiere llevar a profundidades más altas. Bueno, eso están al revés, pero usted me entiende. Nos quiere exaltar, nos quiere levantar a unos entendimientos más de su reino, no de este mundo. Por eso es fe, porque el mundo no la ve, pero el Señor nos las explica y nos las demuestra ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, para que lo entendamos y lo aceptemos como una verdad fija. Y entonces reconociendo nosotros, siendo convencidos de esa realidad, entonces no nos es difícil ser fuertes y ser valientes y ser firmes en las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Y ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy, hermanas y hermanos. Quizás hayamos acabado un poquito temprano, pero le pido al Señor que en esas breves palabras Él haya obrado en su vida. Vamos a cerrar con oración, y si usted tiene alguna pregunta, siempre siéntase con toda confianza de hablarme. El número es 956-237-1569. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu presencia es real. Tu poder es real. De que nos guías y nos hablas es real. Más real de las cosas que tocamos y sentimos y hasta probamos. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú nunca dejas la obra de tus manos. Y te pido por cada persona que está escuchando, que haya entendido en su nivel, en sus circunstancias, lo que tú estás tratando de dirigirle, lo que tú estás tratando de iluminar en sus vidas. Padre, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por salvación, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión, Señor, por cada uno de nosotros. Seguiremos confiando en tu palabra, seguiremos confiando en tu fidelidad, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.